¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Libres Libros y esta ocasión vamos a charlar sobre una de las obras que podemos considerar ya es un clásico de la literatura contemporánea mexicana, que es Aura, de Carlos Fuentes. Esta novela, que además para nuestros amigos que siguen el canal, es una novela muy corta también, es un texto que se puede leer muy rápido porque es breve, pero es una gran historia. Bueno, no por ser una historia breve es algo sinónimo de que es algo malo, al contrario, y es una historia que te atrapa desde el principio. Aquí cabe hacer mención de un hecho que trasciende a la obra, pero que me parece importante. Yo conocí este texto por referencia de mi hermana Alejandra, también ella ya lo había leído, Aura, y ella me lo recomendó. Yo lo dejé por ahí, no hice caso en ese momento, estaba yo leyendo otras cosas en la época de la secundaria, me parece. Tendría yo unos 15, 16 años, pero no sé si ustedes recuerden, compañeros, que en el año 2000, cuando llega Vicente Fox a la... Sí, yo iba a decir que esa es mi referencia, ¿por qué lo leí? Sí, con mi amigo Carlos Abascal. Exactamente, ¿no? Cuando llega Fox a la presidencia con este señor Carlos Abascal como secretario de Gobernación, sí. Un personaje ligado a la... No creo que Fox lo leyó. No, por supuesto. No, tampoco, no. Es ignorante que iba a andar leyendo. Ni Abascal lo leyó, ¿no? No, por supuesto. Digo, Abascal que era un personaje representativo de lo peor del medievo, de lo peor de la sociedad mexicana, de la ultraderecha, ¿no? Entonces, sí. Pues este señor le hace una publicidad, me parece innecesaria, cuando veta la obra, porque una de sus hijas, digo innecesaria en el sentido de que ya de por sí Carlos Fuentes pues no necesitaba ese tipo, ¿no? de publicidad, que además vino muchos años después, ¿no? En un país que se suponía estaba entrando en democracia, etcétera, etcétera, después de 70 años de gobierno del PRI. Entonces, bueno, cuando llega este momento en mi vida y que veo que el secretario de Gobernación de ultraderecha lo prohíbe y hace un escándalo, sí. Pues es cuando le hago caso a mi hermana y entonces retomo el texto de Maestro Fuentes, Aura, que básicamente pues es la historia de un joven historiador, Felipe Montero, que encuentra en el periódico un anuncio de un trabajo pues casi hecho a su medida, ¿no? Tiene que redactar, tiene que acomodar las memorias de un general. Tiene que saber francés. Tiene que saber francés, es decir, las características del trabajo están acomodadas a su medida del historiador Felipe Montero, que es joven, y se dirige a la entrevista para acomodar las memorias y poderlas publicar, las memorias de un general mexicano que peleó con Maximiliano, ¿no? Que fue conservador, estuvo del lado del imperio, ¿no? Entonces, claro. Su viuda, la señora Consuelo, es la que busca a este joven, y él, bueno, pues pensando que es un salario bastante atractivo el que se le ofrece, y pensando en que puede él dedicarse a sus actividades también como historiador, pues va a la cita, ¿no? Allá a Donceles, número 815, que es donde nos retrata Carlos Fuentes la imagen de esta casona o de este lugar donde se desarrolla la historia. Y bueno, en este trabajo de acomodar las memorias, de revisarlas, pues él tiene la posibilidad, nuestro amigo Felipe Montero, de vivir en esta casa, ¿no? Y entonces cuando él comienza esta aventura, que cruza la puerta en este patio pequeño, un poco oscuro, con las plantas que nos va describiendo Fuentes, pues comienza esta historia fantástica que tiene que ver con la cuestión de la belleza, del amor a través del tiempo, de la manipulación, también de ciertos rituales mágicos o rituales extraños, digamos, para mantenerse más allá de la muerte, ¿no? Entonces, y que también nuestro amigo Felipe Montero, pues se va, pues finalmente se enamora, ¿no? de la sobrina de la señora que lo busca, y que él se da cuenta que hay una relación muy extraña entre la tía Consuelo y Aura, que es esta jovencita, pues muy hermosa, de unos ojos verdes, que yo me atrevo a decir, hipnotizan a nuestro querido protagonista, ¿no? Entonces, es una historia, reitero, breve, que además me gusta mucho, desde que la leí en ese momento, y que, pues yo tenía 16 años, y se me hizo, pues absurda, ¿no? La respuesta del secretario de Gobernación ante esta obra de Fuentes.
Pero me encantó y hasta la fecha cuando la releo, esta cuestión del oscuro, de esta un poco imagen gótica de la casa, ¿no? No había en esa época, cuando nos regala el autor, pues había solamente las velas, ¿no? Que alumbraban el domicilio. Él sin poder ver primero a quien lo contrata, ¿no? Solamente escucha una voz, sus cosas que llegan por un criado que él nunca ve, ¿no? Entonces, es una historia que te mantiene en suspenso desde la primera página. O sea, son pocas páginas, pero todas, a mí es lo que me encanta de esta obra, te mantiene en constante suspenso, ¿no? Entonces, yo por aquí dejo esta primera participación, camaradas, para dar pie a esta charla de Aura. Bueno, para mí Carlos Fuentes es mi autor favorito, el autor con el que yo sentí por primera vez el poder de las novelas, ¿no? O sea, no fue con fue con Artemio Cruz, que curiosamente se escribe a la par. Carlos Fuentes se escribe a la par. Diría Carlos Fuentes que Artemio Cruz es una vida llena de muerte y Aura es una muerte llena de vida, ¿no? Entonces que ahí hay un hilo conductor entre las dos, y bueno, yo aprecio de Carlos Fuentes para mí esa capacidad magistral de contar historias, de tejer historias, esa fineza. A mí se me hace un escritor muy fino, ¿no? De esos que lees y dices, yo nunca podría haber escrito así, ni podré nunca. Y me parece que tiene, aunque nos habla del historiador Felipe Montero, en realidad, cómo escribe la novela te está hablando a ti, al que lo lee. Vean nada más su inicio. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que las cenizas tan. O sea, el protagonista eres tú, el lector, ¿no? Ese que lo está leyendo, y entonces te mete en una historia de fantasmas, de fantasía, de magia, de derrumbe en medio de una casona de la Ciudad de México, ¿no? Y también con escenas de sexo que pues para el secretario de Gobernación eran mucho, porque había un crucifijo que hacían el amor en una cama con un crucifijo arriba, como lo hace la mayoría de la gente en México, ¿no? Pero bueno, la imagen de Jesús viendo a alguien hacer el amor con un espectro, eso sí puede ser más duro, ¿no? Pero hay una densidad ahí interesante, ¿no? Hay una historia de terror, de fantasmas, que es muy lograda, y al mismo tiempo una reflexión, yo creo, sobre el amor y el amor como condena, sobre eso del amor de tu vida, que no te puedes escapar de él, y sobre la vejez. O sea, esa parte, la idea de que los amorosos envejecerán, ¿no? Porque pareciera que no hay salida, ¿no? Y entonces el amor como condena, la vejez como condena, la belleza, y sin salir, la belleza. Y entonces no hay salida de eso, como no hay salida de esa casa, ¿no? O sea, creo que al parecer tú estás encerrado en una casa, tú ya no sabes qué ser, y de repente tú te empiezas a parecer al viejo amor de esa persona, ¿no? Y entonces te has perdido, te has fundido en una especie de muerte o de vida fantasmagórica perpetua, ¿no? Y entonces se me hace brillante cómo cuenta todo esto en pocas páginas, cómo logra mantener este toque erótico, ese toque misterioso, fantasmal, tenebroso, ¿no? Tenebroso, este conejo y las ratas, y la voz, ¿no? Que también le indica cuando va a llegar. Y yo pienso que te imaginas cuando caminas por Donceles en la parte, digamos, no en el primer cuadro, ¿no? Sino en la parte atrás, digamos, del Zócalo propiamente. Te imaginas cosas así en esas casas, ¿no? Una banda que tuvo billete, pero está en decadencia, y quién sabe qué oculte allá atrás, ¿no? Ya no le alcanza para mantener esas casonas. Ese estilo de vida. Y bueno, me parece que es una obra
que hay que leer, que hay que invitar a los jóvenes a leerla, porque es una puerta de entrada a la obra de ese gran autor que fue Carlos Fuentes, y que fue una de las máximas expresiones de la literatura del siglo XX mexicano. Sí, pues quisiera señalar, ¿no? Que a mí me parece súper escabroso el inicio de la obra, ¿no? Justamente hablar de alguien que está buscando trabajo, híjole, que puede ser más horrible que eso, ¿no? Pero luego me bajó mi ansiedad cuando dije, es Carlos Fuentes, es el dandy guerrillero, ¿no? Le dijo el Krause. Entonces dije, no pasa nada, seguramente obtuvo el trabajo y lo que quisiera, ¿no? No, perdón, a la memoria de don Carlos, que se enojó mucho cuando le puso ese apodo el señor aquel. Pero yo también, ¿no? O sea, bueno, yo leí esta obra, recuerdo que la leí en casa de un amigo, o me prestó, lo tenía en su casa, un querido amigo, Moctezuma Madrigal, un saludo por ahí. Y la leí, y creo que él también la compró por el escándalo que se hizo, ¿no? Más o menos habría sido como 2004, 2005, cuando era secretario del Trabajo. Era el secretario del Trabajo, luego fue secretario de Gobernación, Carlos Abascal, descendiente de... Terminó como secretario de Gobernación. Descendiente de... Salvador. Hijo de Salvador Abascal, un cristero y célebre... No, mejor no me aventuro a decirlo, pero un mocho, ¿no? Finalmente. Y le dio mucha celebridad a la obra, sí, ¿no? Gracias al escándalo, porque además no fue un escándalo tampoco tan inocente. Le costó el trabajo a una maestra, porque la maestra puso a su hija, de Carlos Abascal, a leer ahora, y el tipo pues no sé, seguramente vio la portada, no creo que haya... Y algo le escandalizó y hizo todo un relajo y corrieron incluso a la profesora, ¿no? Sí, ¿no? De un colegio bastante caro, me imagino. Y religiosos. Yo creo que le fue bien a la profesora, ¿no? Pues yo creo que la profesora quería... Sí, creo, pues, si está viendo el video que nos comenten, ¿no? Sí. Pero supe que creo que le ofrecían, eran los tiempos ávidos del escándalo y creo que le ofrecían trabajo en otro lado, ¿no? Y así, pero bien, definitivamente Carlos Abascal, en cualquier rincón del infierno en el que se encuentre, le hizo un gran favor a la obra porque la hizo muy popular, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que la leí y la verdad yo esperaba ver algo más escandaloso, ¿no? Dije, ¿dónde está la pornografía? ¿Dónde está aquí la herejía? Y dices, no, pues no hay nada de eso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, señora Abascal? La estás quedando mal, ¿no? Pero definitivamente fue una buena experiencia releerla. Ahora creo que releerla ya sin buscar el morbo de qué era lo que escandalizó a Carlos Abascal, pues también fue mucho más grato, ¿no? Como bien dice mi padrino, ¿no? O sea, la calle Donceles, una calle que uno ha caminado, ¿no? Muchas veces, a veces buscando libros viejos, claro. ¿No? Pero como bien dice ahí el autor, ¿no? Yo creía que ya nadie vivía aquí, ¿no? Y bien lo dice, ¿no? Porque, o sea, supongo que para él debe estar ambientada como en los 40s esta novela, ¿o cómo la ven ustedes? Porque si era... menciona la edad, ¿no? Sí, pues obviamente Consuelo era más joven que el general. Mucho más, claro, que era la costumbre, ¿no? Seguramente el general se casó con ella de 17 y... Incluso menos, creo que de 14, 15. Y el general de 60, ¿no? Sí. ¿Y qué tal que era el tigre de Tacubaya, un bastardo de esos que seguramente no tenía ninguna, no tenía con qué limitarse? Pero... pues ya nos está hablando de esta Ciudad de México moderna, esa ciudad que ha sido ¿cómo se llama? La protagonista de otras obras de Fuentes, ¿no? Concretamente la ciudad de la región más transparente. Y sí, pues uno se imagina esa ciudad, sí, en la modernidad, pero que todavía tiene... Es que guarda esa esencia, sobre todo la esencia del siglo XIX, a lo mejor más atrás es difícil ya ver esos elementos, esos rastros, pero la esencia del siglo XIX sigue estando en el centro hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo la historia se va entrelazando, ¿no? Estos temas, este siglo XIX
convulso, complejo para México, el siglo XX, que es este renacer, esta idea como de que ahora sí México, incluso la fantasía, ¿no? De México tiene todos los elementos para salir del subdesarrollo y plantarse ante México. Y claro que se planta ante México, por ejemplo, con elementos culturales muy fuertes, como este llamado boom latinoamericano, del cual Carlos Fuentes es tal vez el mejor representante, de ¿no? México, sí, ¿no? Sí, y entonces, de verdad, yo creo que es una obra que vale la pena leerla desde hoy para transportarse al pasado, ¿no? Y sentir, vivir esas ideas, esa fantasía, ¿no? O sea, ahora puedes ser lo que tú quieras, Barbie, tú puedes ser lo que quieras. como quieres que tú seas, eso sí, con los ojos verdes, ¿no? Los ojos verdes, Todo buen sí. aspiracionista tiene que soñar, ¿no? Con algo. Y yo creo que, digo, así como vale la pena leer Las batallas en el desierto para vivir esa Ciudad de México, pues creo que justamente también ahora es eso, ¿no? Leerlo para vivir a la Ciudad de México, reconocer a la Ciudad de México en esta actualidad. Y bueno, no sé, o sea, creo que los personajes son enigmáticos, entrañables, un poco de este susto, ¿no? Lo grotesco, la basura que hay ahí, el olor a viejo, La comida, padrino, de los riñones, ¿no? Ah, sí, de riñones. Es repetitiva, ¿no? ¿Quién come salsa, no come recuerdo eso, qué, no? pero- Sí, ¿salsa de qué era? No recuerdo en qué De salsa. cebolla, salsa de cebolla. pero los riñones. ¿Quién come riñones? No, o sea, hoy por hoy, ¿no? Digo, ya no comemos hígado encebollado tampoco, Una pero... maravilla el hígado. Sí, yo no soy fan, pero respetable. ¿No? O sea, si ustedes me invitan un día a comer hígado encebollado, obviamente lo voy a comer, ¿no? Pero riñones ahí sí no sé. Sí, Creo que tienen que estar muy bien. Tengo entendido que los riñones tienen que estar muy bien preparados porque si no, saben a amoníaco. Pero pues sí, ¿no? Te transporta como a otra época, ¿no? Y además esa transición, ¿no? Del México que era un desmadre al México que empieza a soñar con que hay una posibilidad, ¿no? Entonces, incluso creo que ese romanticismo, viéndolo en una clave antropológica, ¿no? El romance con la tradición y lo moderno, y que no puedes escapar a la tradición jamás, ¿no? Y la tradición, por más tradición que sea, tampoco puede renunciar a la modernidad, porque sin modernidad no tiene sentido la cultura, ¿no? Si no hay a quien se la legues, no tiene sentido, pues nada, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene? Como Macario que dijo, y los museos, ¿qué es eso de museos? ¿Qué sentido tienen los museos si no tienes a quién legarle la cultura, ¿no? Pero en fin, creo que, y qué bueno que Carlos Abascal hizo tanta promoción, y qué bueno que ya no está aquí estorbando en este mundo, pero pues seguramente creo que es eso, ¿no? Justamente Carlos Abascal Era eso. esa negación del futuro, pero al negar del futuro finalmente pues le abrió toda esta literatura, se la abrió a una generación. Yo no Sí, sabía que sí. existía ahora. Sí, Hasta sí, el sí. desmadrito ese. Sí, en realidad uno se agradece ese detalle porque Sí. por el morbo de ver qué contenía la obra, pues muchos o algunos nos acercamos, ¿no? a este fantástico cuento, que regresando un poco a la historia, que me parece esta cuestión de ser padrino del amor eterno y de la belleza, ¿no? O sea, esta necesidad, ¿no? De permanecer bella, de la tía Consuelo, a través de Aura, y un poco como con Macario, que también se revisó, pues te permite la historia, incluso el final, ¿no? Pero el desarrollo mismo te permite ir imaginando distintas cuestiones al respecto de lo que realmente está viviendo nuestro protagonista, y como bien dice aquí el camarada Aldo, tú lo sientes muy cercano porque te lo está diciendo a ti el autor, ¿no? Sacarle en primera persona, entonces te hace parte de esa historia, ¿no? Entonces, el recorrido que él hace, cuando comienza a ver los papeles, nuestro amigo Felipe, y comienza a leer y se da cuenta un poco, ¿no? De dónde está metido y lo que está ocurriendo, sí sientes ese escalofrío, ¿no? Sí. Es tremendo porque, reitero, es un ambiente oscuro, ya una ciudad más moderna, pero esta casa en particular se resiste quizá a esta modernidad, porque siempre hay mucha oscuridad, hay mucho silencio, ¿no? Describe a nuestro amigo Felipe sacando su fósforo para poder darse un poco de luz, etcétera. Entonces, todo el escenario me parece que es fantástico porque te atrapa.
Y en las escenas de los besos, en las escenas de amor, digamos, entre Felipe, también te vuela la imaginación porque, pues sí, está besando a Aura, pero después está la tía Consuelo, ¿no? Estas imágenes un poco grotescas, que también te llenan como de terror, ¿no? O sea, sin caer en algo absurdo. Sí. Me parece que es por eso una gran novela, ¿no? Es genial en ese sentido. Y bueno, pues yo la disfruté mucho, la sigo disfrutando, ahora que la releo también, porque, pues insistir en esta parte, ¿no? Muchas de las personas piensan que leer y se enfrentan a un libro, incluso digital, pues buscan, ¿no? La cantidad de páginas y se asustan cuando ven una cantidad, ¿no? Más, un mamotreto. Y entonces está como Macario, que son obras breves, pero muy intensas, ¿no? Llenas de mucha magia. Entonces es, pues reiterar la invitación para que se lea Aura, porque uno va a descubrir un mundo fantástico en estas páginas del maestro Carlos Fuentes, y pues otra vez estas calles del centro, esta idea de la Ciudad de México, ¿no? como telón, me parece fantástica, y ese guiño a la historia nacional que nos hace Fuentes al ser al siglo XIX, con este general conservador, ¿no? Y que finalmente pues la cuestión también del matrimonio con la joven, o sea, me parece que es una obra muy, muy completa, que va a tratar pues a las personas de todas las edades, ¿no? O sea, uno lo lee de joven, lo lees, la gente adulta lo podemos leer, los mayores, y te diviertes, te entretienes, reitero, el suspenso es sí, muy bien, parte, muy bien ¿no? escrito, de la obra, ¿no? Te mantiene al filo. Sí, cómo no, yo pienso que puede ser hasta de las obras más leídas en México de Fuentes, ¿no? Probablemente. Tal vez no porque es corto, ¿no? Por corto, y porque según yo se dejaba mucho secundaria los profes. Ah, sí, luego los corrían, ¿no? Por ahí Sí, pero yo lo leí o sea, era obligatorio leer ahora en secundaria, ¿no? Con profesores, y que ahora con esta parte de terror pienso que atrapa, que atrae, ¿no? Y ya veremos la película, compró Netflix los derechos, y pues van a sacar la película de Aura de Alfonso Ruiz Palacios, que es un director. Tiene buen director, y pues a ver qué tal sale, a ver si es un madrazo cinematográfico también, ¿no? Y así se van metiendo, ¿no? De los libros al cine, y del cine a la cultura popular, y así va formándose una cultura nacional. De los libros a la censura, y de la censura a la cultura a las masas. Sí. En fin, pues, ¿qué más hay que decir? Que nos sigan. Sí, ojalá les estén gustando los videos. Gracias a Javier, pues están quedando un poco más cotorros, ¿no? Ya sí. menos áridos. Entonces, pues ojalá estén disfrutando las reseñas, que estén disfrutando de su mes de octubre. Mes de terror, que además es la intención. Y con esa intención, pues, leer Aura, camaradas, leer Aura en este mes para tener un poco de terror. Y trazarse en estas temporadas de la tía Consuelo, de Aura. De Felipe Montero. Y bueno, y probar eso de hacer el amor abajo de un crucifijo. Con un espectro. Si no es muy normal. Nos vemos.